Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Ah, caray. La historia que te voy a contar no es cualquier cosa. Pasó hace muchos años, antes de que Tulum fuera lo que es hoy, con tanto turista y hoteles por todos lados. En aquellos tiempos, los montes de Tulum eran algo sagrado para nosotros, los que vivíamos por aquí. La selva era espesa, oscura, y casi nadie se atrevía a entrar más allá de lo necesario. Decían los abuelos que en lo más profundo vivía una criatura muy antigua, el Huaypec. Esa bestia, mitad hombre y mitad perro, o quién sabe qué cosa, había estado por aquí desde tiempos que ni los mayas recordaban bien. No cualquiera se animaba a meterse en esos montes. La gente tenía miedo, y con razón. Decían que el Huaypec no solo te seguía con sus ojos rojos y brillantes, sino que te cazaba, te acechaba como un animal salvaje, esperando el momento para atacar. Y cuando lo hacía, no dejaba nada más que huesos, si es que dejaba algo. El aire helado que lo acompañaba era como una advertencia, una señal de que la muerte andaba cerca. Y si sentías ese olor como a podrido, bueno, ya era seguro que ibas a morir. Pero mira, siempre hay gente que no cree en esas cosas, que piensa que las leyendas son puras historias para asustar a los niños. No. Así fue como pasó con unos cazadores que llegaron una vez al pueblo. No eran de aquí, pero venían con ganas de cazar venados. Nosotros, los que vivimos aquí toda la vida, les dijimos que no se metieran tan adentro del monte, que había cosas que mejor no despertar. Pero ya sabes cómo son algunos, tercos como mulas. Se reían, se burlaban, decían que eran solo cuentos, pues ellos, muy valientes, se organizaron una noche para irse de cacería. Esa noche, recuerdo bien, la luna estaba llena, pero el cielo estaba tan nublado que casi no se veía nada. Los cazadores, con sus rifles y machetes, se adentraron en la selva, y aunque nosotros les dijimos que era mala idea, ni caso nos hicieron. Les advertimos, les dijimos que, si entraban tan profundo, ya no habría vuelta atrás. Pero el más terco, un tal Esteban, solo se rió y dijo: si existe ese Huaypec, lo vamos a cazar y traeremos su piel como trofeo. Los otros se rieron con él, pero sus risas se sintieron forzadas, como si en el fondo supieran que algo malo podía pasar. Los vimos irse, adentrándose en la oscuridad, y luego todo quedó en silencio. Algunos del pueblo se persignaron, otros cerraron sus puertas y ventanas, como si eso pudiera protegerlos de lo que andaba allá afuera. Yo, por mi parte, me quedé pensando en lo que podía pasarles, pero también me daba algo de lástima. No sabían en lo que se estaban metiendo. Horas después, cuando la noche estaba más oscura, se empezó a sentir un aire helado, pero tan frío que hasta los huesos te dolían. No era normal, porque aquí en Tulum, aunque haga frío, no es para tanto. Unos vecinos empezaron a murmurar que el Huaypec andaba cerca. Yo, que ya conocía esas señales, sabía que algo andaba mal. Al rato uno de los cazadores regresó corriendo al pueblo, pero venía solo. Estaba pálido, con los ojos desorbitados, y no podía ni hablar de lo asustado que estaba. Apenas pudo decir unas palabras. Algo nos está siguiendo. No sé dónde están los demás. Intentamos calmarlo, pero el miedo en sus ojos era demasiado, y nos empezó a contar lo que había pasado. Cuando entraron en lo más profundo del monte, el ambiente cambió de golpe. No solo se sentía el frío, sino que todo el bosque se quedó en un silencio absoluto. Ni los grillos cantaban, ni los pájaros se movían. Era como si la selva estuviera reteniendo el aliento, esperando. Y entonces, uno de ellos, creo que era Manuel, dijo que olía algo raro, como si hubiera carne podrida cerca. Los demás no le creyeron al principio,
pero poco a poco todos empezaron a sentirlo. Era un olor tan fuerte que casi les hacía vomitar. Fue entonces cuando sintieron el viento helado envolviéndolos. No era un aire común, era algo pesado, como si trajera consigo una amenaza. Esteban, que al principio iba muy seguro, empezó a verse nervioso. El grupo siguió avanzando, pero con cada paso que daban, la sensación de que algo los estaba acechando se hacía más fuerte. No lo veían, pero lo sentían. Algo, o alguien, los estaba observando desde las sombras. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los cazadores, Antonio, simplemente desapareció. Estaba caminando justo detrás de ellos, y en un segundo, ya no estaba. No hubo ruido de ramas rompiéndose ni un sonido de lucha. Solo ese grito que se sintió como si lo hubieran arrancado de este mundo. Los demás se quedaron congelados, sin saber qué hacer. Esteban intentó calmar a los otros, pero ya era demasiado tarde. El pánico se apoderó de ellos. Fue en ese momento cuando el hombre que nos contó la historia dijo que vio algo entre los árboles. Al principio pensó que era una sombra, pero luego lo vio claro. Ojos rojos, brillando en la oscuridad. Eran tan intensos que parecía que te miraban directo al alma. El hombre sabía que era el Huaypec, y no solo lo estaba mirando, lo estaba cazando. Intentaron correr, pero la selva se cerraba a su alrededor, y en la confusión, otro más desapareció. Solo quedaban 3, pero estaban tan asustados que ya no pensaban con claridad. Corrían en cualquier dirección, tropezando, cayendo, mientras sentían que la criatura los seguía de cerca, como si disfrutara del terror que les estaba causando. Cuando finalmente logró regresar al pueblo, no sabía qué había sido de los otros. Después de que aquel cazador llegó al pueblo todo espantado, contando lo que había pasado en el monte, se armó un revuelo entre la gente. Muchos decían que era mejor no hacer nada, que lo dejaran así, porque si el Huaypec ya había atacado, lo más seguro era que no quedara nadie vivo allá adentro. Otros, más tercos, insistían en organizarse para buscar a los que faltaban, pero en el fondo todos sabíamos que eso era muy arriesgado. Pero, como suele pasar en estas historias, la terquedad a veces le gana al miedo. Me acuerdo bien de que esa noche estaba tan oscura como la boca de un lobo, y el aire seguía sintiéndose raro, pesado, como si la selva misma te estuviera advirtiendo que no era buena idea ir por allá. Pero ya conoces a la gente, siempre hay alguien dispuesto a jugarle al valiente, y al final un grupo de hombres del pueblo decidió armarse con machetes, antorchas y lo poco que tenían. Entre ellos iba mi primo Julián, que siempre fue medio loco, diciendo que él no le tenía miedo a ninguna bestia y que lo único que tenía era hambre. El plan era simple, según ellos. Entrarían al monte al amanecer para buscar a los otros cazadores, o al menos traer de vuelta los cuerpos si ya no había esperanza. La verdad es que la mayoría iba más por compromiso que por ganas. Todos sabíamos que el monte no era lugar para estar en esas circunstancias, y menos con esa leyenda rondando en nuestras cabezas. Pero así es la vida en estos pueblos. A veces el orgullo y el qué dirán pesan más que el sentido común. Cuando el sol apenas estaba saliendo, los hombres se pusieron en marcha. Los despedimos en la entrada del pueblo y yo sentí una angustia en el estómago. Julián, siempre tan optimista, me dio una palmada en la espalda y me dijo: «No te preocupes, primo, al rato estamos de vuelta con los venados y una buena historia». Pero yo sabía que esa historia no iba a ser nada buena. El grupo caminó durante horas, y cuanto más se adentraban en la selva, más densa se volvía. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos, y el aire, aunque fresco, traía consigo esa sensación de que algo no estaba bien. Mis tíos me contaron después que, mientras avanzaban, todo el ambiente se fue volviendo más tenso. Ni los pájaros cantaban ni los animales se dejaban ver, como si todo estuviera en un estado de alerta. Eso era lo que más los inquietaba, ese silencio que se sentía antinatural, como si la selva misma supiera que algo estaba al acecho.
De repente, uno de los hombres del grupo, Tomás, el más viejo y experimentado, hizo una seña para que todos se detuvieran. Había notado algo raro entre las ramas. Al principio, nadie entendía bien qué era lo que estaba viendo, hasta que todos lo vieron también. Unas marcas en los árboles, como si algo con garras enormes los hubiera rasgado. Y no eran arañazos comunes. Esas marcas eran profundas, como si la madera fuera de papel. Ahí fue cuando empezaron a ponerse nerviosos. Julián, que al principio iba bromeando y riéndose con los demás, ya no estaba tan seguro. Algo en esas marcas les dijo que lo que fuera que andaba por ahí no era normal. Decidieron seguir avanzando, pero con más cautela, y fue entonces cuando empezaron a notar otras cosas. Huellas en la tierra, algunas enormes, con forma de patas de perro, pero demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido. El grupo se estaba empezando a poner nervioso, y eso que todavía no había pasado lo peor. Llegaron a un claro en la selva, un lugar donde el sol apenas lograba colarse entre las copas de los árboles, y fue ahí donde encontraron algo que los dejó paralizados. Un montón de huesos. No eran solo huesos de animales, entre ellos había restos humanos. Lo supieron al instante por el tamaño y las formas, y por los restos de ropa que encontraron entre los huesos. El grupo estaba en shock, pero sabían que no podían regresar sin saber qué había pasado exactamente. Julián, con su testarudez de siempre, insistió en seguir adelante, y aunque muchos ya no querían continuar, lo siguieron, quizá porque nadie quería ser el primero en decir que tenía miedo. Continuaron avanzando, pero ya no era lo mismo. El miedo se sentía en el aire, y el silencio era aún más opresivo. Después de un rato más de caminar, empezaron a oír ruidos. No eran los típicos sonidos de la selva, sino algo más inquietante, como si algo o alguien estuviera siguiéndolos. Al principio pensaron que era su imaginación, pero los ruidos se hicieron más fuertes, ramas rompiéndose, hojas siendo arrastradas. Algo los estaba acechando, y no sabían desde dónde. Fue en ese momento cuando vieron algo moverse entre los árboles. Al principio fue solo una sombra rápida, pero luego lo vieron claramente. Esos ojos rojos brillando en la oscuridad, fijos en ellos. Los hombres se paralizaron. Sabían lo que era, aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta. El Huaypec los estaba siguiendo, como si estuviera jugando con ellos, esperando el momento adecuado para atacar. Y entonces, el pánico se apoderó de ellos. Uno de los hombres, Pedro, que era de los más jóvenes, no aguantó la presión y salió corriendo sin mirar atrás. Los demás trataron de calmarse, pero el miedo era demasiado. Empezaron a correr también, cada uno por su lado, separándose en medio de la selva. En medio del caos, Julián tropezó y cayó. Sentía que algo se acercaba. Podía oír los gruñidos de la criatura, ese sonido gutural que hacía que se te helara la sangre. Miró hacia arriba, y ahí estaba, a solo unos metros, con su forma grotesca, mitad hombre, mitad bestia, con esos ojos rojos fijos en él. Julián sabía que, si no hacía algo en ese instante, su vida acabaría ahí mismo. Desesperado, agarró su machete y lo levantó, listo para defenderse, pero sabía que poco podía hacer contra algo tan poderoso. El Huaypec, gruñendo, avanzaba lentamente, como disfrutando del terror que le causaba. Julián, sin dejar de mirar a la bestia, comenzó a retroceder, arrastrándose por el suelo mientras el corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a explotar. La bestia estaba a punto de lanzarse sobre él, cuando de repente, un ruido fuerte resonó a lo lejos, como si algo hubiera caído pesadamente en la selva. El Huaypec se detuvo en seco, levantó las orejas y miró hacia la dirección del ruido. Aprovechando ese momento de distracción, Julián se levantó de un brinco y salió corriendo como nunca en su vida. Sabía que esa era su única oportunidad de sobrevivir, y corrió sin mirar atrás, con el corazón en la garganta, mientras el sonido de los gruñidos del Huaypec desaparecía poco a poco en la distancia.
Después de un rato, cuando ya no sentía la presencia de la bestia tan cerca, Julián se detuvo, jadeando y con el corazón a 1000 por hora. Se apoyó contra un árbol, tratando de recuperar el aliento, y se dio cuenta de que estaba solo. Había corrido tanto que ni siquiera sabía dónde estaban los demás. Todo estaba en silencio, ni un grito ni un ruido. El miedo lo invadió de nuevo. No había señales de sus compañeros. «Pedro, Tomás, Raúl», suingió Julián, esperando que alguien le respondiera, pero nada. Solo el eco de su propia voz rebotando entre los árboles. La selva se sentía extraña, más densa, como si estuviera viva y observándolo. No se oía ni el viento entre las hojas, ni el canto de los pájaros, nada. Estaba completamente solo. Eso, o la bestia seguía cerca y se escondía, esperando el momento para volver a atacar. Julián revisó sus bolsillos, buscando desesperado el machete que había tirado en su huida. Lo encontró medio enterrado en el lodo y lo levantó. No era gran cosa, pero al menos se sentía un poco más seguro teniéndolo en la mano. Entonces decidió que no podía quedarse ahí parado esperando a que algo lo matara. Tenía que seguir avanzando, pero sin la menor idea de hacia dónde ir, se decidió por la dirección en la que el ruido fuerte había sonado antes. Caminó durante un buen rato, cada paso más tenso que el anterior. En el aire flotaba ese olor raro que todos habían sentido antes, como si algo podrido se estuviera descomponiendo a su alrededor. No sabía si era su imaginación o si la cosa esa lo estaba siguiendo otra vez, pero el miedo empezaba a convertirse en paranoia. Cada vez que pisaba una rama, el crujido lo hacía saltar. Cada sombra entre los árboles parecía moverse, aunque se había prometido no prestar atención a las sombras. Cuando al fin creyó estar fuera de peligro, Julián vio algo a lo lejos que lo detuvo en seco. Entre los árboles se distinguía algo que no pertenecía a la selva, un bulto extraño colgado de una rama. Primero pensó que era un animal, tal vez un jaguar muerto o un mono atrapado en una trampa, pero al acercarse, su estómago se revolvió. Era Raúl, o al menos lo que quedaba de él. Estaba colgado de los pies, con las entrañas expuestas. La bestia lo había destazado como si fuera un simple venado, abriéndolo desde el abdomen hasta el pecho. Lo más horrible era que, en su cara, aún podía verse el terror, congelado en sus ojos abiertos de par en par. No podía apartar la vista de esos ojos. Raúl había sido su amigo, y verlo así, destrozado como si no fuera más que carne y huesos para la cena, le arrancó el alma. Julián vomitó ahí mismo. El horror le nublaba los sentidos, y lo peor era saber que, si se quedaba mucho tiempo en ese lugar, él iba a ser el siguiente. Raúl no solo estaba colgado, la bestia lo había dejado ahí como si fuera una advertencia. Estaba jugando con ellos. Después de unos minutos, cuando pudo recuperarse lo suficiente, Julián dio un paso atrás, alejándose de esa escena macabra. Tenía que salir de ahí lo más rápido posible, pero justo cuando se dio vuelta para correr de nuevo, oyó un gruñido. No era un sonido cualquiera, era un gruñido bajo, profundo, que venía de muy cerca. Julián se quedó paralizado. Sabía que la cosa lo había encontrado otra vez. Con el machete temblando en su mano, giró lentamente la cabeza para ver, y ahí estaba la bestia. No había forma de negarlo o imaginar otra cosa. Esta vez no estaba erguido, sino que, más bien como un perro gigantesco, pero deformado, caminaba en 4 patas. Su espalda estaba torcida y cubierta de pelo oscuro, sucio, lleno de sangre. Los colmillos sobresalían de una mandíbula grotesca, babeando, y sus ojos, esos malditos ojos rojos, lo miraban con una especie de hambre, como si Julián fuera el siguiente platillo en la mesa. La criatura se acercaba lentamente, saboreando el miedo que emanaba de Julián. Julián no lo pensó 2 veces. Levantó el machete y gritó como nunca antes lo había hecho, como si ese grito fuera lo único que lo mantendría con vida. La bestia se lanzó hacia él, y Julián, en un acto desesperado, logró esquivar el primer ataque. Corrió sin mirar atrás,
escuchando el ruido de la criatura pisándole los talones, rompiendo ramas y arbustos mientras lo perseguía. El sudor le escurría por la cara, y sus piernas ya no daban más, pero no podía detenerse. Sabía que, si lo hacía, la bestia lo destrozaría como a Raúl. Mientras corría, empezó a oír algo que lo llenó de esperanza. Agua. Sabía que había un cenote cercano, uno de esos ríos subterráneos que cruzaban el monte. Si lograba llegar a él, tal vez podría escapar. Con el último aliento que le quedaba, Julián siguió corriendo hasta que, finalmente, llegó al borde del cenote. El agua estaba cristalina, y no había tiempo para pensar si era buena idea o no, así que saltó sin pensarlo 2 veces. Se lanzó al agua y se sumergió, tratando de nadar lo más rápido que podía. Sabía que la bestia lo seguía, pero tenía la esperanza de que el agua lo mantuviera a salvo. Por unos segundos, el agua fría lo hizo sentir seguro, como si nada pudiera alcanzarlo allí abajo. Pero cuando salió a la superficie para tomar aire, vio algo que lo heló aún más que el agua. La bestia también había saltado. Estaba nadando hacia él, con sus enormes patas chapoteando en el agua, acercándose cada vez más. No, hombre, no es nada lo que les estoy contando comparado a cuando me lo contó Julián, con las lágrimas a punto de salirse de sus ojos. Me acuerdo clarito de cómo el corazón me reventaba en el pecho mientras intentaba nadar más rápido, pero el agua se sentía pesada, como si el cenote estuviera en mi contra, jalándome hacia el fondo. La bestia estaba detrás de mí. Escuchaba cómo sus garras chapoteaban, haciendo más ruido del que me hubiera gustado. No sabía si ese maldito animal sabía nadar bien o no, pero yo no iba a quedarme para averiguarlo. El agua del cenote era profunda, más de lo que parecía, y el frío me adormecía el cuerpo. Sentía que me arrastraba hacia abajo, pero el miedo me daba fuerzas, apenas las suficientes para seguir moviéndome. La cosa gruñía, ya no tan cerca, pero tampoco lejos. Sabía que me seguía. Cada brazada que daba sentía que la muerte me pisaba los talones. Me di cuenta de que, en lugar de buscar la orilla, me estaba adentrando más en el cenote. Por más desesperado que estaba, no lograba orientarme. No sabía si esa bestia me seguía nadando o si, en algún momento, iba a salir del agua para esperarme en tierra firme, pero una cosa sí era segura: no había escapatoria fácil. El agua ya no me ofrecía refugio. En ese momento, vi una entrada a una cueva sumergida, una pequeña abertura en la roca justo bajo la superficie. Tenía 2 opciones: seguir nadando a lo loco, con la bestia detrás, o meterme en la cueva y ver si me llevaba a algún lugar seguro. No me lo pensé mucho, así que tomé aire y me sumergí en el agua, nadando hacia la cueva. Adentro, el agua era aún más fría y el espacio más angosto. Me sentía atrapado entre las paredes de piedra, pero mientras más avanzaba, más esperanza tenía de que la bestia no pudiera seguirme ahí. El aire empezaba a faltarme, así que nadé con todas mis fuerzas, rogando por encontrar una salida. Finalmente, vi un rayo de luz que se colaba desde arriba. Nadé hacia él con todo lo que tenía y salí a la superficie, tosiendo y jadeando. Me encontré en un pequeño espacio, una caverna oscura, apenas iluminada por unas cuantas grietas por donde se colaba la luz de la luna. El lugar olía raro, a humedad y a algo más que no pude identificar al principio, pero lo que vi me dejó paralizado. Había huesos, un montón de huesos esparcidos por el suelo, huesos humanos, de animales, de todo. Algunos estaban viejos y desgastados, pero otros parecían frescos, con trozos de carne aún pegados a ellos. La bestia los había dejado ahí, como si ese lugar fuera su escondite, su guarida. Todo encajaba. Ese maldito animal no solo mataba para comer, sino que lo hacía para quién sabe qué más. El estómago me dio un vuelco y las manos me temblaban. Estaba parado en el lugar donde la bestia se deshacía de sus víctimas. No había duda de que, si me quedaba ahí,
terminaría igual que esos huesos esparcidos por el suelo. Pero antes de que pudiera hacer algo, un ruido detrás de mí me congeló. Volteé lentamente, y ahí estaba, la bestia. De alguna manera había logrado seguirme. Su cuerpo enorme apenas cabía en la cueva, pero ahí estaba, goteando agua por todas partes, sus ojos rojos brillando en la penumbra. El gruñido bajo y constante se escuchaba de nuevo. Esa vibración en el pecho que te hace saber que ya no hay escapatoria. Levanté el machete, aunque sabía que no sería suficiente para detenerlo. Con un solo movimiento, la bestia podía arrancarme el brazo o incluso partirme en dos, pero yo no me iba a rendir sin luchar. Apreté los dientes y me preparé para el ataque. La bestia avanzó lentamente, sus garras arañando la roca mientras se acercaba. No había lugar a donde correr. Me vi obligado a dar un paso atrás hasta que mi espalda chocó con la fría pared de la caverna. Era ahora o nunca. La bestia se lanzó sobre mí con un rugido que resonó en toda la cueva, pero reaccioné por puro instinto. Con toda la fuerza que me quedaba, le lancé un machetazo. No apunté bien, pero el filo del machete alcanzó a golpear el costado de la bestia, haciéndola retroceder un poco, soltando un grito de furia que me ensordeció. Sabía que el corte no había sido profundo, pero al menos había logrado herirla. Eso solo la hizo más peligrosa. Vi cómo sus ojos rojos se llenaban de ira. La bestia se enderezó, casi como si intentara pararse en dos patas, y dejó ver sus enormes colmillos. El siguiente ataque no fallaría. No me daba tiempo de pensar en otra cosa. Antes de que la bestia saltara de nuevo, me agaché y busqué una piedra grande en el suelo. No sabía qué iba a hacer con ella, pero la levanté con ambas manos, listo para usarla como escudo. En ese momento, me di cuenta de algo. El suelo estaba blando, como si hubiera algo debajo de la piedra, algo que no pertenecía a ese lugar. Justo cuando la bestia se lanzó una vez más, la piedra bajo mis pies cedió. Sentí como todo el suelo se vino abajo, y yo, junto con la bestia, caímos. No sé cuánto tiempo caí, pero cuando toqué fondo, el impacto me dejó sin aire. La cueva nos había tragado. Era como si el lugar mismo estuviera vivo y decidiera que nosotros también éramos sus víctimas. Apenas podía moverme, pero sabía que tenía que levantarme rápido. La bestia no estaba lejos. En la penumbra, pude ver su silueta entre los escombros, moviéndose lentamente, como si también hubiera quedado aturdida por la caída. Esta era mi oportunidad. Si no hacía algo rápido, la bestia se recuperaría, y yo estaría perdido. A mi alrededor había rocas sueltas y trozos de hueso, pero lo que me llamó la atención fue un enorme fragmento de piedra puntiaguda, clavado en el suelo. No me lo pensé dos veces. Lo arranqué con todas mis fuerzas y me acerqué a la bestia, que apenas se estaba levantando. Con un grito de pura desesperación, levanté la piedra y la dejé caer sobre la cabeza de la bestia, justo en el momento en que se volvía hacia mí. El impacto resonó en la cueva, y por un segundo, todo quedó en silencio. Luego la bestia se desplomó, inmóvil. Mi cuerpo temblaba, el sudor y el frío me invadían, pero no podía creer lo que acababa de hacer. Había matado a esa cosa. Después de haber acabado con el Waypek, salí de la caverna y nadé por el cenote. Los dioses, al parecer, estuvieron conmigo aquel día, pues la corriente no me arrastró hacia las profundidades. Sin embargo, resultó laborioso salir de allí. Sentí que el aire se me acababa, pero logré escapar. Apenas toqué tierra, me desmayé. No sé después de cuánto tiempo, pero regresé en sí. Me levanté con dificultad, con el cuerpo adolorido y cansado. Miré a mi alrededor, y no había rastro de la cueva, solo un camino lleno de piedras y arbustos. Mis pies, descalzos y lastimados, me guiaron como si tuvieran vida propia. Todo lo que quería era llegar al pueblo, sentir la tierra firme y escuchar el murmullo de la gente. Cada paso era un recordatorio de lo que había pasado, de las almas perdidas y de la locura que había vivido.
Después de un buen rato de caminar, finalmente vi el pueblo. La brisa fresca del campo me dio la bienvenida, y un sentimiento de alivio me llenó el pecho. Pero lo que encontré al llegar me dejó helado. La plaza estaba llena de gente. Muchos lloraban, otros hablaban en voz baja, y el aire estaba impregnado de una tristeza profunda que me atravesó. El ruido de las risas y el bullicio que solía escuchar aquí había desaparecido, reemplazado por suspiros y lamentos. Eso fue lo último que me contó mi primo Julián. Sin embargo, retomo esta historia porque últimamente han pasado cosas muy extrañas por estos rumbos. Varios cazadores han desaparecido y ni familiares ni autoridades han podido saber algo de ellos. La gente susurra, y aunque nadie lo dice abiertamente, muchos piensan que el mal ha vuelto. La leyenda del Hueypec sigue vigente.